Bien, buenos días muchachos, muchachas, ¿cómo están? Em, Nada, les presento este video porque me parece importante que a través de este medio, específicamente para poder tener registro y que ustedes lo puedan consultar, eh, quiero presentarles con un poco más de detalle en qué consiste el proyecto en el cual ustedes están participando. Lo que quiero mostrarles básicamente es cuál es el objetivo, en qué se fundamenta, cuál es la estrategia metodológica y cuál sería la responsabilidad de ustedes en la participación de este proyecto, ¿sí? Eh, lo primero que quiero que ustedes tengan claro es que esta experiencia básicamente tiene un doble objetivo, ¿sí? Por un lado, los acerca a ustedes a participar de un proyecto de investigación y que a partir de esa participación en un proyecto de investigación ya definido como es este, ustedes puedan ir apropiándose de ciertas habilidades, ciertas competencias o que las fortalezcan frente a cómo se formulan procesos de investigación, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, es un insumo también para que ustedes a partir de esta investigación, ya sea a partir de los insumos teóricos, de los insumos metodológicos o de inquietudes que pueda llegar a generar, permita también que ustedes formulen una nueva investigación, ya sea en parejas, en grupos, de manera individual, pero que a partir de esto ustedes también puedan apropiarse de esas herramientas de investigación y que puedan formular sus propias investigaciones y que ojalá ese sea el resultado o por lo menos ese sea el proceso al cual le apuntemos ya en el segundo semestre de este año. En este primer semestre nos vamos a concentrar en este proyecto de investigación. Entonces, lo primero que quiero decirles es que este proyecto específicamente en el cual ustedes están participando hace parte de un proyecto más grande que se formuló desde Sociohumanística con el profesor Víctor Pinzón eh, sobre alfabetizaciones político-electorales. Eh, este es uno de los objetivos de ese proyecto, ¿sí? Este objetivo, digamos, este proyecto se llama Entre Uribestias y Castrochavistas, etnografías virtuales de las construcciones discursivas de la diferencia política y social en Colombia. Es un nombre bien particular. Yo lo que quiero primero es presentarles a ustedes cómo surge el proyecto y es que, digamos, para nadie es un secreto, todos que somos usuarios de redes sociales, desde hace unos años hemos podido ver, pues digamos también como en el marco de lo que ha venido sucediendo en los últimos eh, 16 años, ¿sí? Es decir, tengan en cuenta las elecciones presidenciales en las cuales Uribe se alza como presidente por primera vez en el 2002, y desde ese momento más o menos para acá, con todo lo que ha venido pasando, por ejemplo, también en Venezuela y todo este tipo de cosas, pues se han ido construyendo ciertos discursos y esos discursos no solamente circulan en medios masivos de comunicación, nosotros también los podemos tener de manera mucho más cotidiana, incluso en redes sociales. Yo creo que para ninguno de ustedes es un secreto que cuando comienzan a ver sus redes sociales, comienzan a ver este tipo de categorías que se han venido construyendo socialmente en los últimos años. ¿Sí? De ahí surge, digamos, como la inquietud de comenzar a mirar, bueno, qué hay detrás de esto que están denominando como uribestia o uribista, qué es lo que está detrás de lo que llaman castrochavismo, qué es eso de ser mamerto, es decir, hay unos apelativos, hay unas categorías sociales y unos señalamientos que cotidianamente uno los puede encontrar en redes sociales y la intención es mirar, bueno, esos discursos, a qué hacen referencia, qué tienen que ver con la construcción de las diferencias políticas y sociales que tenemos nosotros en nuestro país y sobre todo cómo esas construcciones discursivas van marcando unas nuevas diferencias que a veces parecen ser irreconciliables y que hablan no solamente de seguidores de Uribe o que hablan específicamente de gente que está a fin
de la figura de Castro, de Chávez, etcétera, etcétera, o que está en contra de estas figuras, sino habla específicamente de cómo nosotros construimos las diferencias políticas y sociales en nuestro país. Esa es más o menos como la hipótesis de la cual partimos. Por eso el objetivo, ustedes van a ver, es un objetivo que seguramente ustedes van a encontrar muchos términos, muchas categorías que tal vez no son frecuentes o que seguramente en sus carreras pues poco habrán abordado. Ustedes pueden ver ahí el objetivo general que persigue esta investigación, es identificar y caracterizar en el marco de la campaña electoral de Colombia 2018-2022 los etos y estereotipos discursivos que emergen en las redes sociales frente a la toma de posturas e interpelaciones políticas por parte de candidatos, electores y detractores. ¿Sí? Lo que yo quiero es explicar un poco ese objetivo y lo que implica. ¿Sí? Inicialmente lo que nosotros queremos hacer es digamos, hacer un análisis de discurso en el cual podamos identificar esas cuatro categorías, ¿sí? En las redes sociales. Entonces, cuando estamos hablando de etos, estereotipos, posiciones de sujeto, interpelación y diferencias sociales, pues estamos hablando de algunos elementos clave, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante para mí explicarles esto? No solamente porque son las categorías que orientan esta investigación, sino porque son las categorías que de una u otra manera tenemos que empezar a rastrear en los diarios de campo que hemos venido construyendo. ¿Cuáles son los diarios de campo? Básicamente los registros que ustedes han venido haciendo de las redes sociales, de las cuentas oficiales de Twitter o de Facebook de los candidatos presidenciales. Entonces, una parte importante es la recolección de esa información, pero otra parte que va a ser clave más adelante va a ser el trabajo de comenzar a interpretar y analizar esa información a la luz de unas categorías y de unas metodologías. Entonces, las categorías centrales que nosotros vamos a comenzar a identificar son estas cuatro, ¿sí? Entonces, lo primero, digamos, esto es una aproximación, seguramente tendremos que leer un poco más de esto, tendremos que empaparnos más de estas categorías, pero para mí es importante que más o menos se vayan delineando, ¿sí? Cuando estamos hablando de etos, del etos discursivo es la imagen de sí, es la imagen que yo proyecto. Tengan en cuenta que todos estos discursos de una u otra manera se pueden entender como discursos políticos, y una característica que tiene el discurso político es que el discurso político intenta convencer al otro de una posición o de una realidad o de un proyecto, etcétera, etcétera, busca convencer, ¿sí? Entonces, la manera en que busca convencer, o parte de ese trabajo de convencer, es a partir del etos discursivo. Ese etos discursivo es la imagen que yo proyecto, la imagen que yo trato de vender de mí, ¿sí? No siempre va a estar identificada como yo soy una persona, yo tengo ciertas características, sino que a partir de las cosas que digo, trato de expresar, o digamos más bien podemos inferir, analizar y rastrear algunas de las características que esa persona se trata de definir, es decir, de autoendilgar, de decirse yo soy esto, pero a veces no se hace de manera tan directa, ¿sí? Es básicamente, si uno pudiera hacer, por ejemplo, la reconstrucción de la imagen, de esa imagen que tiene, por ejemplo, un personaje como Álvaro Uribe, ustedes se van a dar cuenta, pues, está presente todo este tema de la cultura paisa, de una persona supremamente trabajadora, etcétera, etcétera. Es esa imagen que él trata de vender de sí, ¿sí? Y eso, digamos, no lo hace solamente Uribe, lo hacemos todos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de estereotipos, los estereotipos son construcciones sociales que básicamente buscan hacer generalizaciones. Entonces, terminamos en las generalizaciones llegando a los lugares comunes. Entonces, por ejemplo, no sé, pensemos en una categoría social como la de mamerto. Hay una construcción social de lo que se imagina uno que es un mamerto, de lo que significa serlo, y cómo, por ejemplo, podemos hacernos también una imagen mental de esa definición, es decir, cómo lo representamos. No siempre ustedes van a encontrar, o más bien es poco probable que ustedes se encuentren en alguna red, en alguno de los comentarios que hacen de las personas que vemos que participan en las redes sociales,
que hablen de una característica o que hablen más bien de una descripción detallada de cómo es un mamerto o cómo es una uribestia. Ustedes van a ver que cada rato van a encontrar eh, alguna que otra característica que va señalando a esa persona con ciertos rasgos específicamente, ¿sí? Entonces, el trabajo del estereotipo y el trabajo del etos particularmente, hay que rastrearlos, hay que buscarlos, hay que tratar de en la lectura reconstruirlos, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de posición de sujeto e interpelación, básicamente son las posturas que asumen los sujetos, pero son posturas que básicamente se vuelven irreconciliables, ¿sí? Es decir, son posturas totalmente opuestas y que la una no existiría sin la otra, ¿sí? Hay un ejemplo muy básico y es, por ejemplo, la figura del carcelario y el preso, ¿sí? No está previa la una a la otra. Si existe carcelario o si existe un guardia carcelario es básicamente porque existen presos, y si existen presos es porque existen guardias carcelarios, ¿sí? Es decir, existe la institución de la cárcel. Entonces, básicamente lo que se ha podido observar de manera exploratoria es que esa construcción del uribestia y esa construcción del castrochavista son posiciones que son totalmente opuestas, contradictorias, que pareciera son irreconciliables y que de una u otra manera se fueron construyendo casi que a la par, discursivamente. Es decir, eh, son dos posiciones que no encuentran puntos en común y que todo el tiempo están en conflicto, ¿sí? Bien. La última categoría, digamos, que es importante tener en cuenta son las características de las diferencias sociales que comienzan a emerger ahí, ¿sí? Es decir, de cuál es el discurso también que está ahí detrás de ser pobre, de ser clase media, de ser rico, de ser pobre y uribista, de ser, no sé, bueno, digamos, uno lo podrá ir rastreando en el camino, pero pues ustedes van a encontrar que hay unas características y unas condiciones sociales muy marcadas frente a las personas frente a la manera en que nos atacamos, por ejemplo. Entonces, frente al señalamiento de ser uribista, frente al señalamiento de ser castrochavista, eh, se le atribuyen también ciertas cualidades relacionadas con su estatus, con su prestigio social, con su posición en el espacio social, en la escala social, ¿sí? Hay una jerarquización de pronto de ciertas cualidades y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. Obviamente vamos a tener que desarrollar un poco más de estas categorías, seguramente las vamos a tener que abordar en otros textos, pero por ahora sí me gustaría que de pronto pudieran tener una idea más o menos definida de a qué hacemos referencia con estas categorías. Obviamente, pues si tienen dudas, si esto no resulta claro, pues tenemos que seguir dialogando en esto. Bien. La metodología que vamos a utilizar, pues digamos hay dos cosas muy fuertes, una es la de la etnografía virtual y la otra es la del análisis de discurso, ¿sí? Entonces, esto implica tener ciertas precauciones y cumplir con ciertos criterios, ¿sí? Entonces, evidentemente estamos en la fase en la cual estamos explorando metodológicamente qué es la etnografía virtual. Ustedes van a tener una tarea específica con este punto, ustedes ya lo van a ver, y asimismo con el tema de los diarios de campo. Eh, los diarios de campo son los registros que ustedes han venido haciendo y que van a seguir haciendo hasta después de las elecciones presidenciales, y a partir de ese registro, ese va a ser nuestro corpus de análisis, y a ese corpus de análisis le vamos a hacer el trabajo de interpretación, el trabajo de análisis, de contrastar con las categorías, eh, para comenzar, digamos, como a tratar de desentrañar ese objetivo que perseguimos, ¿sí? Bien. Ahora bien, hay unas tareas específicas para ustedes que yo denominé trabajo estudiantil. Uno son la elaboración de los RAEs. Cada uno de ustedes tiene que elaborar más o menos 5 RAEs en este primer semestre. Eh, Tienen que elaborar los diarios de campo que ya los han venido elaborando, y para el segundo semestre esto lo vamos a hacer. En el segundo semestre va a haber una formulación de investigaciones propias, es decir, ustedes van a formular sus propios proyectos de investigación. Puede que sea
desprendiéndose de esta investigación, puede que sea solamente utilizando la metodología. Eso pues digamos lo vamos a definir ya en el segundo semestre. Pero estos dos trabajos, estos son fuertes los que van a estar realizando ustedes durante este primer semestre o lo que queda de primer semestre. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta es la matriz que yo les había compartido a ustedes. Quisiera de pronto agrandarla un poco más. Bien, entonces, ustedes aquí van a encontrar sus nombres y el texto que está definido para ustedes. En algunos casos ya ustedes tienen seleccionados los dos primeros textos que van a leer, algunos solamente tienen un texto. Aquí Madeleine tiene dos, aunque parezca uno, es el capítulo 1 y 5 de este texto. Bien, esto es básicamente lo que tienen que hacerle a cada uno de los textos, una elaboración de un RAE. Yo la sugerencia que les hago es que de pronto lo puedan utilizar en un Excel, lo puedan elaborar en un Excel y sobre todo que utilicen citas textuales de los criterios que hay que seleccionarle a cada una de las lecturas. Es decir, es importante, por ejemplo, que se sepa definiciones exactas de los autores, es decir, que las podamos citar posteriormente a pie de página, eh, y es importante pues obviamente utilizar normas de citación, las que sea, por lo menos que se pueda identificar de qué página salió, ¿vale? Entonces, importante para cada uno de los RAEs, el resumen, cómo define el autor qué es la etnografía virtual. La mayoría de los autores en los artículos que ustedes van a ver tienen su propio resumen, otros no, sino es una cosa muy sencilla, es un párrafo que contenga el objetivo del texto, cuál fue la metodología empleada y cuáles fueron las conclusiones del estudio. Sigo. Entonces, es importante que tenga la definición de qué es etnografía virtual, cómo la entienden. Algunos autores hablan de ciberetnografía o etnografía de la cibercultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo definen? Frente a la epistemología, esto es clave, muchachos, y es cómo, por ejemplo, define el autor que el estudio es válido y es objetivo. Es decir, que lo que se está analizando, como no se están analizando personas directamente y no se sabe a veces si esas personas existen o no, es clave, por ejemplo, que miremos cómo soluciona eso de hacer válido ese conocimiento. No sé si me explico en este punto. ¿Cuáles son los criterios metodológicos que señala, por ejemplo, que debe seguir la etnografía virtual cada uno de los autores? Y vamos a hacer como una especie de estado del arte, es decir, vamos a mirar en qué emplearon específicamente la etnografía virtual. Es decir, cuál era el tema, cuál era el objetivo de investigación, qué fue lo que se quiso hacer, cómo utilizaron la metodología y cuáles fueron las conclusiones. Y al final una casilla les sugiero que incluyan una de notas, que es básicamente señalen elementos de ese texto que crean ustedes que nos pueda ser de utilidad para nuestro proyecto de investigación. Bien, entonces cada una de esas reseñas, que en total van a ser 6 por cada uno de ustedes, vamos a después seleccionar y eh, reasignar nuevos textos, tienen unas fechas de entrega. Ustedes las pueden ver acá. Entonces la primera esto va a servir, esto como ya está colgado, digamos, en el Drive. Ustedes van a ver que cada una de estas pues tiene una casilla y ahí, digamos, vamos a hacer como una especie de control de la entrega de los RAEs. Es decir, vamos a ir chuleando. Entonces, importante que tengan en cuenta las fechas están para cada 8 días, entonces es importante. Aquí hay un aspecto que es clave también y es ir mostrando los adelantos que han tenido ustedes en los diarios de campo. Entonces, la primera entrega de lo que lleven va a estar programada para el 20 de abril, la segunda para el 8 de mayo y la tercera y definitiva, aquí esta fecha me toca corregirla, bueno, sería para después de las elecciones presidenciales de primera vuelta, ¿vale? Bien, aquí hay otro aspecto que quiero que ustedes vean. Estas reseñas, hay 3 textos que ustedes van a ver acá, en esta parte de aquí abajo, que es clave que ustedes los lean. Uno se llama La Mami Progre, otro es La construcción de la imagen de sí mismos y los imaginarios sociales en los discursos de campaña de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y Etos y legitimación política en los discursos de asunción de la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner. Esos 3 cada uno de ustedes lo tiene que leer sí o sí, es decir,
Cada uno de ustedes tiene que leer esos 3 textos y cada uno de ustedes tiene que hacerle una reseña a cada uno de esos textos y esas reseñas se entregan el 25 de abril. ¿Listo? Bien, eso por ese lado y ya para ir cerrando, ustedes pueden ver que aquí en el Drive que yo les comparto, pues ustedes van a encontrar la carpeta de RAES, aquí está el archivo que acabo de mostrarles. La sugerencia es que en esta carpeta creen carpetas con sus nombres y vayan metiendo sus RAES para que yo los pueda ir revisando también. En formatos de inscripción, pues fueron los formatos que yo les envié inicialmente donde está legalizado el semillero. Y la bibliografía que ustedes van a encontrar todos los textos. Ahí están los textos que fueron asignados a cada uno de ustedes para que los puedan buscar y leer. ¿Listo? Muchachos, clave, una cosa a recordarles. Mínimo un año tienen que estar en el semillero, pero yo esperaría, sobre todo porque ustedes ya están en séptimo, octavo no, o no, incluso noveno semestre, que podamos seguir de aquí a 2 años y podamos sacar varios productos. La meta se la recalco básicamente porque esto me parece que es una buena oportunidad para ustedes, no solamente para participar en espacios académicos, sino también para que ustedes mismos puedan formular sus proyectos de investigación y asimismo podamos validar esta experiencia como opción de grado. ¿Listo? Entonces, pues no es más, estamos hablando, cualquier duda, inquietud, nos seguimos comunicando por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Vale, no es más. Hasta luego.